Ahí va eso. Temas bíblicos y de actualidad con el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigos, amigas, hermanos en Cristo, la Biblia establece que hay un solo pueblo de Dios. No dos pueblos, no tres pueblos, no cuatro pueblos. Hay un solo pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo. Si vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 16, el apóstol Pablo nos dice en la Biblia de las Américas: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. El apóstol Pablo llama a esta nueva entidad un nuevo hombre, un solo pueblo. De judíos y gentiles, Él ha creado a la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. No hay dos pueblos, no hay tres pueblos. No hay el pueblo de Israel como pueblo de Dios y la iglesia como pueblo de Dios. No, hermanos. Hay un solo pueblo de Dios, que es de aquellos compuestos de judíos y gentiles. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 2, del 26 al 29, que el verdadero judío es aquel que ha sido circuncidado en su corazón. El verdadero judío es aquel que cree en Cristo como único Salvador personal. Pero nosotros observamos que todavía hay personas que no quieren vender la idea de que hay dos pueblos, que uno es la esposa de Jehová y el otro la novia de Cristo, cuando la Biblia establece claramente que nosotros somos el pueblo de Dios, hijos de Abraham espiritualmente. Si quieren, me acompañan a Gálatas, todos los que tengan su Biblia, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, y es importante que leamos todos estos pasajes. Gálatas capítulo 3, versículos del 25 al 29, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente forma, y como dije anteriormente en la versión Las Américas. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 3, del 25 al 29. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Todos nosotros que creemos en Cristo como único Salvador personal, somos herederos espirituales de Abraham. La herencia de Abraham de la carne ya no significa nada. Por eso Juan el Bautista le decía a los fariseos que se arrepintieran y que no se basaran ni confiaran en su descendencia abrámica, porque Dios puede levantar hijos de Abraham desde las piedras. Así que en ese sentido tenemos que tener claro que nuestra Jerusalén
es la de arriba. Muchas veces, ¿verdad? Queremos ir a Tierra Santa y no es ningún problema que usted vaya a Tierra Santa, a lo que se llama Tierra Santa, a la Jerusalén terrenal. Pero el apóstol Pablo deja claro que eso nada significa para el creyente desde el punto de vista espiritual. Si usted va conmigo al mismo libro, Gálatas capítulo 3, versículos del 25 al 29. Mire qué interesante. Gálatas 4, del 21 al 31. Gálatas 4, del 21 al 31. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Decidme lo que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría. Pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la que es hoy también, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, dice el apóstol Pablo. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concebís, prorrumpe y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Somos hijos de la Jerusalén celestial, un solo pueblo, un solo pastor. No hay 2 pueblos, hermanos. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. Y esa iglesia, compuesta de judíos y gentiles, es que Jesucristo vendrá a buscar al fin de los tiempos. Cuando nosotros vemos los acontecimientos que están ocurriendo hoy en Israel, muchos respaldan a Israel porque consideran que es el pueblo de Dios. Y mire, todos somos enemigos del terrorismo. Y yo respaldo a Israel porque es una democracia y se supone que sea la única democracia en el Oriente Medio. Pero allí mismo los cristianos en Israel han sufrido persecución. Bueno, esa coalición que tiene el primer ministro Netanyahu tiene entre ellos personas que han querido poner leyes, establecer leyes para prohibir la predicación del evangelio en Israel. Esa coalición de ultraderecha que no quiere que los cristianos prediquen, que quieren hasta echar cárcel a aquellos que prediquen a jóvenes menores de 18 años. Gracias a Dios que el primer ministro Netanyahu dijo, no, eso no va. Pero para que usted vea la mentalidad que hay entre muchos judíos en contra del cristianismo, en contra de la fe cristiana, para que entendamos que solamente hay un solo pueblo y ese pueblo es la iglesia y que Israel, todo judío, se tiene que arrepentir de sus pecados y venir a los pies del verdadero Mesías, su Mesías, que es Jesucristo. Mire, algunos dirán, bueno, pero las profecías que Dios le dio a Israel para que se cumplan, las profecías que Dios le dio a Israel se van cumpliendo en la iglesia. Por eso, cuando usted lee el pasaje de Hechos 2, del bautismo del Espíritu Santo, Pedro se levanta a dar su primera predicación a los judíos y dice que es el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Y se cumple dónde? En la iglesia de Cristo, la profecía de Joel.
Cuando usted lee la profecía de Joel, dice que va a ser sobre Israel. Y Pedro nos dice, no, claro que sí, se ha cumplido sobre Israel. El Israel de Dios, que es la iglesia de Cristo. En Hechos 15 tenemos el concilio de Jerusalén y ese pasaje es muy importante leerlo. Hechos 15, donde ocurre lo que conocemos como el concilio de Jerusalén. Y se está discutiendo el problema gentil, vamos a llamarlo así, el problema gentil. Oiga, y si usted lee los versículos del 12 al 18, es bien interesante. Porque mire cómo dice la palabra de Dios. Toda la multitud hizo silencio, escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Mire cómo dice que la profecía de los profetas, esa profecía se cumple en los gentiles, en la iglesia. Mire, y cita, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Entonces Jacobo dice que esa profecía se cumple en los gentiles, en la iglesia de Cristo. Si vamos a Hebreos capítulo 8, si me quieren acompañar, Hebreos capítulo 8, vamos a ver los versículos del 6 en adelante. Este pasaje es tremendo. Pero ahora, dice así, Hebreos 8, del 6 en adelante, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice, mirad, vienen días, dice el Señor, citando a Jeremías, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Y lo que se hace anticuado envejece, está próximo a desaparecer. ¿Y con quién Dios hizo el nuevo pacto? Aquí dice que iba a ser con la casa de Israel y Judá. Pero el nuevo pacto se cumple en la iglesia, dice el autor de Hebreos, en la iglesia de Cristo. Por eso en la última cena, Cristo decía, esta es la sangre del nuevo pacto que haré con ustedes. Y se cumple en la iglesia de Cristo. No hay dos pueblos, no hay tres pueblos. Los judíos hoy se tienen que arrepentir de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Usted puede creer en una conversión al final de los tiempos masiva de judíos. Eso no es ningún problema. Otros no lo creen así. Creen que la conversión ha ocurrido en todo el tiempo de la iglesia. No hay ningún problema con eso. Pero hay un solo pueblo. Los judíos que se convierten a Cristo hoy tienen que unirse a la iglesia de Cristo.
Son unidos a la iglesia de Cristo por el Espíritu de Dios. No son dos pueblos. Quiero terminar con unas palabras de Cristo. En Juan 10, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, cuando Cristo está hablando de sus ovejas, Cristo establece una sentencia muy clara. Juan 10, versículo 16. Mire cómo dice el maestro. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Esas otras ovejas son los gentiles. Y con la llegada de los gentiles, con los judíos, nace la iglesia de Cristo. El último estadio antes que Jesucristo vuelva al planeta Tierra. Un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Un hombre nuevo, dice Pablo, la iglesia de Cristo. Un solo rebaño, dice Jesucristo. Un solo pastor. Un solo Mesías. Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendiciones. Dios los bendiga. Ahí va eso. Temas bíblicos y de actualidad con el reverendo Carlos Cruz Moya.